Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Cuen Gutiérrez y hoy le hablaré sobre el tratamiento láser. A continuación pasaremos a la siguiente diapositiva para hablar sobre el tema. Este tratamiento láser, ampliamente usado en la industria, modifica propiedades de superficies o volumen mediante haces de láser, permitiéndolo de esta manera, endureciéndolo, cubriéndolo, limpiándolo o estructurando materiales de distintos tamaños, lo cual dependiendo del proceso los protege del deterioro. Esto es viable gracias a varias fuentes de láser con ajustes precisos en potencia y propiedades, dándole de esta forma que el tratamiento láser le da muchas ventajas a los materiales. A continuación seguiremos con los procedimientos del tratamiento láser. El procedimiento específico del tratamiento con láser en materiales varía según el tipo de proceso y el objetivo del tratamiento. Cada material tendrá su propio proceso y dependiendo de para qué se va a utilizar el material tendrá su tratamiento objetivo. Tomando en cuenta lo anterior, en el procedimiento general se elige el material a tratar y se realizan pruebas para comprender sus propiedades físicas y químicas, lo que ayuda a determinar los parámetros óptimos para el tratamiento láser que vaya a hacer. Posteriormente, se prepara la superficie del material, limpiándolo de impurezas. Este proceso también puede ser llevado por un procedimiento láser, óxidos u otros contaminantes que podrían afectar la eficacia del tratamiento. A continuación, veremos la maquinaria que utilizan para el tratamiento láser. Este es aplicado en una variedad de máquinas y sistemas diseñados para procesos específicos. A continuación, hay algunas de las máquinas más comunes que utilizan el tratamiento láser en diversos campos. Empezaremos con la máquina de marcado y grabado láser. Estas son utilizadas para crear marcas permanentes, etiquetas o grabados en superficies de metal, plástico, vidrio, cerámica y otro material. Dependiendo para qué vayamos a usar el material, será la función del etiquetado o grabado de las superficies de cada material. Continuaremos con los componentes de la máquina de grabado láser. Primero empezaremos con el resonador láser, que es la principal función de esta maquinaria. Seguiremos con el cabezal galvanométrico, su lente para potenciar el láser, la mesa de trabajo perforada para poner el material y así tener una mejor calibración entre ellos. También tenemos un sistema de conexión de la máquina, una escala ajustable para tener medidas correctas al momento del grabado láser. Tenemos una apertura con llave y apagado de emergencia por cualquier situación de riesgo y evitar cualquier accidente al momento de estarlo trabajando. Seguiremos a continuación con las máquinas de texturizado láser. Estas son usadas para crear texturas superficiales precisas y personalizadas en materiales metálicos, cerámicos o poliméricos, para aplicaciones estéticas o funcionales. Como bien lo acabo de decir, este maquinado de texturizado láser solo son para aplicaciones estéticas o funcionales. Terminaré con los componentes de la máquina de texturizado láser. Láser focalizado, entrada de gas de asistencia, boquilla, su luz láser y sus sistemas ópticos para para tener una mejor potencia en el láser al momento de ser su texturizado. Seguiremos con el sistema de tratamiento superficial láser. Se emplean para modificar propiedades superficiales de los materiales como la textura, rugosidad, dureza, entre otras, sin afectar el resto del material. Este sistema de tratamiento superficial no puede ayudar mucho a hacer la limpieza del material, quitando la rugosidad y dándole dureza y entre otras formas. Aparte le daremos textura al material dependiendo de qué función lo queramos. Seguiremos con sus componentes. Los componentes de la máquina del sistema de tratamiento superficial láser se basan mediante una boquilla de inyección de polvo, que es para diseñar en el material, el rayo láser,
una corriente de polvo, una capa revestida y zona de dilución. Con estas diapositivas con las que acabo de hablar, terminaré mi tema sobre tratamiento láser. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Alfonso Morales Arce y al igual que Cohen, mi compañero, también presentaré una de las partes del tema tratamiento láser. Específicamente yo hablaré sobre el tema de los materiales. Ok, procederé a cambiar las diapositivas hasta llegar al tema de materiales. Ok, mi tema está básicamente hablando sobre los materiales que se utilizan en las máquinas láser, generalizando, y los materiales que trabajan las máquinas láser, generalizando otra vez. Ok, iniciando con el tipo de materiales empleados en las piezas de trabajo. La tecnología láser permite procesar una multitud muy grande de materiales, entre ellos pues la familia de los plásticos, de los textiles, de los materiales orgánicos y de los metales. En función de la maquinaria empleada, el material o la pieza o los materiales pueden someter a distintos tipos de procesos dependiendo del que se ocupe. Entre ellos pues está el corte, el grabado, el marcado, entre otros, ¿no? Las máquinas láser en general suelen aportar rapidez, precisión al momento de procesar los materiales. Tomando en cuenta lo anterior, los materiales metálicos que se pueden trabajar en maquinarias láser, pues son bastantes, ¿no? Pero entre ellos, los principales, diría yo, serían láminas de acero, acero inoxidable, el aluminio anodizado, cromo, metales preciosos, metal pintado, latón, cobre y titanio. También ciertas máquinas de tratamiento láser pueden procesar otros materiales que no sean metálicos, con los mismos beneficios que se le ofrecen los materiales metálicos, ¿no? Los materiales no metálicos que pueden ser procesados por diferentes tipos de máquinas, los principales son piedra, pizarra, cristal, mármol, cerámica y espejos. Ahora nos pasamos a la sección de los materiales empleados en las herramientas. Específicamente yo agregué en las máquinas porque son prácticamente los mismos que usan la mayoría de las herramientas. En las máquinas industriales que utilizan láser, los componentes de la estructura, es decir, de la mayor parte de la máquina y que no tienen contacto con el rayo láser directo, a menudo están hechos de aleaciones de aluminio, específicamente del aluminio 6061 y del aluminio 7075. Esos dos son los más comunes debido a su combinación de resistencia y ligereza. Para las partes de la máquina que sí tienen contacto con el láser, se suele usar materiales como el acero inoxidable o cerámicas de muy alta calidad. Los cristales, ya que 100% tienen contacto con el láser, que se utilizan ya directamente con el láser, como mencioné, son cristales de muy alta pureza, que podrían ser varios, pero los que encontré yo fue que fueran de germanio o de silicio. Son así para manipular y enfocar el haz del láser. Además, algunos de estos sistemas pueden emplear recubrimientos específicos en las superficies ópticas para la eficiencia o transmisión o reflexión del láser. ¿Ok?
Ya concluí con el tema de materiales, pero para reforzar un poco sobre el tema en general de tratamientos láser, procederé a mostrar un video que tiene relación con una de las máquinas que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con sobre la limpieza láser o, sí, limpieza láser sobre diferentes tipos de materiales. A continuación el video.
Tratamientos superficiales mecánicos. Son procesos que modifican la superficie de un material con el fin de protegerla y alargar su vida. Los tratamientos de superficies mecánicos se trata de aquellas procesos en los que se mejora la superficie de un material por medio de procesos tales mecánicos, como es el lijado, granellado, chorreado de arena, que se proyecta arena a alta presión sobre la superficie. El granellado se proyectan pequeñas partículas a alta velocidad contra la superficie del material por medio de aire comprimido o centrifugado. El lijado o el pulido, pues se utilizan abrasivos como papel lija o abrasivos para eliminar un material de la superficie. El pulido electrolítico se utiliza un electrolito y un cátodo para poner la superficie del metal. El shot pinning son pequeñas esferas de metal que se lanzan a alta velocidad sobre la superficie generando compresión y mejorando la resistencia. El cepillado mecánico se trata de un proceso en que se usan cepillos o herramientas abrasivas para cepillar la superficie. Y el rodillado o rolling se trata de pasar rodillos con mucha presión sobre la superficie del material para deformarlo y mejorar sus propiedades mecánicas. Lijado. El objetivo del lijado es desgastar las imperfecciones de la superficie, haciéndolo menos rugoso y más liso, mediante el uso de abrasivos. El lijado es uno de los procesos mecánicos, de los procesos de mejora de la superficie mecánica más usados o más fáciles de usar, principalmente porque nada más es tallar la superficie con un abrasivo, tal como una lija o una lijadora. Tenemos diferentes máquinas y herramientas tales como el papelica, el bloque de lijado, la lijadora eléctrica. Estas herramientas se usan la, dependiendo el fin que tú quieres llevar con ese material o qué tan liso o qué tanto lo quieres desgastar. Está la pulidora de banco, que es una máquina estacionaria con malas abrasivas montadas en cada extremo. La pulidora de disco, que es la que se vio en la diapositiva pasada, es un disco abrasivo que gira a alta velocidad sobre el material. La lijadora orbital, que se hace un movimiento orbital para evitar rayones en las direcciones de la veta de la madera, que es principalmente su uso. La pulidora angular, que también se usa como lijador. Este proceso pues, es el proceso en el que se aplica comúnmente en una alta variedad de materiales, pero especialmente en aquellos que se necesitan para la construcción, carpintería, fabricación, muebles y trabajos de acabado. El pulido. El pulido es un proceso en el que se acaba, es un proceso de acabado superficial que tiene como un objetivo principal la mejora de la textura y principalmente la apariencia en la superficie mediante la eliminación de imperfecciones, rayones, marcas y cualquier irregularidad visible. El pulido es como un lijado, pero con abrasivos de mucho menos calibre que permiten un desgaste mínimo del material. Puedes desgastar pintura sin que se caiga, así de pequeño. Tenemos la pulidora angular, que es una herramienta manual con un disco abrasivo que gira a alta velocidad, que es como la pulidora de disco. La pulidora de superficie o surface grinder utiliza una muela abrasiva y un mecanismo de mesa magnética para mantener la pieza en su lugar. La pulidora de concreto puede ser para máquinas de discos de pulido diamantados y sistemas de aspiración de polvo. Y la máquina pulidora automática, equipadas con sistemas de control programables que a menudo se utilizan en la producción en masa. Esto implica el uso, como ya dije, el uso de abrasivos finos para suavizar y mejorar la textura superficial del material. Se utilizan compuestos que pueden ser pastas, cremas, polvos y todo eso tiene que ser específico para pulido, ¿no? Estas pastas, estas cremas son como el abrasivo, como dice, porque se usa mucha fricción de los discos al momento de girar para pulir el material de una forma muy ligera. Existen diversas herramientas diseñadas específicamente para el pulido en los distintos tipos de superficie. La herramienta dependerá del tipo de material que estés puliendo y el tamaño de la superficie y el nivel de acabado que deseas lograr. El pulido principalmente se utiliza para hacer que el material sea más liso y brille más y sea más bonito, ¿no? No tanto para desgastar y mejorar las capacidades mecánicas del material. Como dije, hay diferentes herramientas como la pulidora eléctrica, el bloque de pulido manual, la máquina de pulidora de suelos, ¿no?
Principalmente las pulidoras se utilizan en la pintura de los carros o en barnices o en algo que realmente no quieres desgastar porque es una capa muy pequeña. Por último, tenemos el granallado, que el granallado es un proceso utilizado para limpiar, preparar y o mejorar la superficie de diversos materiales mediante el impacto de partículas abrasivas a alta velocidad. Esto implica proyectar pues, partículas abrasivas sobre la superficie para eliminar contaminantes como óxidos, tamas, rebabas y otras impurezas. Se proyectan partículas abrasivas a alta velocidad, como son de diferentes materiales, ¿no? Dependiendo lo que quieras granallar, siendo la granalla de acero, granalla de aluminio, granalla de cobre, granalla de diferentes tipos. Algunos de los materiales para los cuales el granado es especialmente beneficioso es para el acero y el aluminio, principalmente porque son materiales que queremos comprimir o deformar, ¿no? El concreto se quiere limpiar. Tenemos diferentes máquinas para el granallado. Existen varias máquinas como la granalladora de turbina centrífuga. Se usa ampliamente utilizada en la limpieza de piezas metálicas en la industria de la fundición y la fabricación. Funciona como turbinas centrífugas que lanzan granos abrasivos sobre las. La granalladora de ruedas de cuchillas Wheel Blast funcionan como una rueda de cuchillas que arrojan las partículas abrasivas a alta velocidad. Esta se usa para limpiar y desbabar piezas grandes y estructuras mecánicas. La granalladora de tambor, que su funcionamiento cuando las piezas se colocan en el tambor rotativo y gira mientras las partículas abrasivas son proyectadas sobre ellas, que es la que estamos viendo en pantalla, ¿no? Es como la mezcladora de cemento. Nada más meten el material ahí para que esté girando mientras se disparan las granallas. Tenemos la granalladora de túnel, Tunnel Shot Blasting Machine. De su funcionamiento son las piezas que se transportan a través de un túnel donde son expuestas a proyecciones abrasivas desde múltiples direcciones. Esto es ideal para piezas grandes en procesos de producción en masa. Y continuando con el tema, tenemos lo que es pintura. La pintura originalmente se consideraba un polvo o asimismo un utensilio para dar textura a ciertas cosas. Conforme evolucionó, fue utilizando en la industria como recubrimiento, tanto para madera, metales, cualquier tipo de material que se pudiera recubrir para darle una capa que evite la corrosión, que evite lo que es la oxidación en sí mismo del material. No obstante, su proceso de maquinado y fabricación tienen como consecuencia la utilización de máquinas que sí consumen electricidad. Sin embargo, las características de estas máquinas hacen que sea más eficiente y más económico utilizarlas, ya que estas en sí son similares a máquinas que licúan o muelen, ya que se utiliza maquinaria pesada, la cual se le vierte dentro de la misma máquina el pigmento o perlas, como le dicen, la va moliendo finamente hasta dar una textura. Luego se pasa por unos procesos donde se le agregan químicos, se le agregan también características para adaptarlas al material, ya que hay pintura que es para estar al contacto al aire libre y pintura que es un recubrimiento que va antes. Se le dice pintura porque también sí la palabra de pintar es que da color de visualizar, pero da una capa de adherencia y conformidad para que las moléculas entre el propio material sean llenadas, o sea, los poros y las concavidades que tienen cierto tipo de grietas, ya que se pasan materiales por diferentes procesos. Entonces, al vertir la pintura o asimismo el material que las va a recubrir,
termina llenando esos huecos para darle mejor textura y durabilidad. Sin embargo, el mal uso de esto puede llevar a cabo el deterioro más rápido del material, ya que a veces no es a simple vista notorio, pero dependiendo del tiempo y la longevidad del proceso que se utilizó, la eficacia aumenta. En algunos apartados podemos observar que se menciona mucho lo que es recubrimiento, y recubrimiento viene de ser un método capaz de aumentar la vida de un material o la longevidad de uso de un material. Un ejemplo son las mesas, ya que al caerles agua se hinchan. Sin embargo, si se recubren con aceite quemado o con alguna otra, un polímero o una resina, taparía los poros y se puede llegar a pintar con ciertos materiales para evitar asimismo que se hinche, y si es que le llega a filtrarse agua, que no sea muy notorio, pues que sea fácil de maniobrar y tenga la suficiente capacidad para deformarse y volver a su forma original. Con todo esto, tenemos que la pintura, aún por ser una simple palabra y fácil de conocimiento, su procesamiento es complejo, pero contiene mucho lo que es procesos mecánicos, ya que pasa tanto por hornos como por centrifugadoras. También llega a pasar por algunas moledoras o trituradoras, por algunos tornillos para ir viendo su viscosidad y maleabilidad. No obstante, sus características no dependen del material o de donde vengan, sino las características que va a agregar a un nuevo material dependen de la propia estructura o la propia cáscara que sea del material. Otro ejemplo es una viga metálica, la cual puede estar expuesta al sol o puede estar bajo tierra. Si esta es cubierta, la que está expuesta al sol, con una pintura de poca durabilidad, el sol deteriora. Por lo tanto, la pintura va a ir cayéndose poco a poco y va a empezar a deteriorar ciertas partes de la viga, y eso puede llegar a crear un óxido, una capa de óxido, que a la vez puede afectar la propia estructura de sí misma y causar algún daño. Sin embargo, así en sí mismo, el propio recubrimiento evita que la luz del sol tarde más en echar a perder o en hacer un cambio en el propio material. Hay diferentes tipos de pintura. Como ya mencioné, hay una que es extra expuesta, pero hay otra que es tipo interna. No es interna en sí, sino que va antes como una preparación. Dentro de todo esto, podemos observar varios procesos y maquinaria que se usan, que ya lo he mencionado anteriormente. Sin embargo, los procesos son distintos y variados de una empresa u otra. Hay empresas en las que utilizar un proceso más rápido de limpieza, se puede decir, del propio pigmento, le agregan químicos para aumentar su viscosidad y sea más espesa. Otras hacen que la pintura sea de rápido secado. Todo esto va dependiendo del lugar donde se va a utilizar. Por ejemplo, en donde vivimos, nuestra localidad de Hermosillo, tiene que ser tanto de rápido secado, que serían buenas características, ¿no? Sería de rápido secado y una viscosidad que sea una alta viscosidad, obvio, dependiendo todo para el uso. Muchas de estas características van implementadas como el tratamiento láser, ya que el tratamiento láser va limpiando y ayuda a preparar el material. Esa ayuda que da el material, asimismo de la pintura, simplemente recubre
y se puede pasar por un proceso de maquinado o asimismo por tratamientos mecánicos para aumentar su ductilidad, su dureza, su tensión, su torque y otras características dependientes de su propia funcionalidad, ya que el área de especialización de cada una de estas va a estar derivado o va de la mano de su propio procesamiento correcto, ya que estas son supervisadas por diferentes áreas y etapas. Sin embargo, cada una de estas no solo es por implementarla simplemente por un propósito de ayuda a estructuras, ¿no? También son de decoración. Un aspecto que se utiliza mucho es la sobrecapa, ya que son pequeñas placas las que se le dan a una pared para poder pintarle y que sea a buena vista. Sin embargo, esas capas que se crean al intentar ponerle una superficie encima, como puede ser pegamentos para, no sé, poner un cuadro o adherir madera, también pueden ser clavos, pueden perforarse fácilmente. La pintura también ayuda a que ciertas partículas, cuando se llegue a estar taladrando el material, como es una pared, evite que el propio, si es que es concreto, pues salga disparado. Y la pintura, dependiendo de la viscosidad, si se secó rápido, puede llegar a frenar ciertas partículas y tenerlo más estable y seguridad para las personas. Pues. Eso también evita lo que es plagas, ya que estas, pues, aquí en nuestra localidad no existen muchas, que es la plaga de termitas. Sí hay, pero no es tanto como en Estados Unidos u otras localidades más húmedas, ya que se utiliza más madera o todo va variando de la capacidad de... Y para finalizar con este tema, tenemos que las pinturas emulsión nos sirven a nosotros principalmente en la industria, más que nada para proteger contra el agua. Las emulsiones, pues dices tú o dice uno emulsión, pues a qué me suena, ¿no? Pero es que tiene la función de proteger, pues tiene buenas propiedades y ahí está un claro ejemplo en la cual pues se ve como el agua y el aceite, como si el aceite fuera emulsión, y en otro es igual, simplemente la caracterización es que hay más de uno que de otro. No obstante, para tener una buena conclusión de esto es que la pintura sí es un recubrimiento, es necesario y seguiremos utilizando hasta no encontrar algo que pueda sustituirlo, que dé buen aspecto, que tenga características que ayuden a la durabilidad del material, que lo mejoren, que no dejen que se deteriore fácilmente, sino que, como ya mencioné anteriormente, la longevidad del material y el uso para que se va a utilizar. Si vamos a hacer una casa que tenga buen aspecto, pues que no dañe las paredes, que ayude, pues si queremos impermeabilizar, porque es un tipo de... La impermeabilización es una barrera protectora contra el agua para que no dañe el material de las casas. Es la función de la pintura también. Entonces, a través de varios procesos, un ejemplo es el arenado que se utiliza para darle cierto aspecto a algún material. O sea, a ese se le agrega pintura y esa pintura se adhiere más fácilmente por ciertos poros que provoca el arenado, el cual es arena a mucha presión, ¿no? Y pues simplemente aquí vemos varias áreas en las cuales es como un tipo circuito o la industria en pequeño de lo que es la fabricación de pintura, ¿no? Pues con todo esto terminaríamos pues con el mismo tema. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que son
búsqueda de nuevos materiales o nuevas formas para proteger y mejorar características de los materiales, porque no es la única. Bien, agradeciéndole más que nada al compañero poder comenzar con la temática. A mí me toca hablar acerca de lo que viene siendo la inversión en caliente, ya en cuestiones de aspectos muy generales, enfocado precisamente en lo que viene siendo el galvanizado y conocer un poquito acerca de lo que es el proceso, cuáles son sus fundamentaciones, generalidades, entre otras cosas, ¿no? Bueno, paso a la siguiente diapositiva. La inmersión en caliente, para poderlo considerar así de una manera amplia y poder entrar a detalle en lo que es precisamente lo que es este proceso. Como nos menciona aquí el concepto, es un proceso con la máxima protección, en este caso autocorrosiva, para cualquier producto que en este caso pueda estar fabricado con algún tipo de material precisamente de preferencia férreo o inclusive lo que son aceros o fundiciones. Eh, Parte del proceso, que inclusive en una pequeña cápsula lo vamos a poder conocer, trata precisamente en sumergir todo ese tipo de piezas dentro de un baño de zinc fundido. Y obviamente todas esas piezas, uno de los principales aspectos es que se encuentran recubiertas y ampliamente utilizadas en el ámbito industrial, en civil o también inclusive comercial y empleado precisamente en el desarrollo de zonas urbanas. Uno de los principales aspectos o fundamentos que tiene es poder identificar una serie de capas meramente intermetálicas que son obviamente producidas por la difusión y que lo que se busca es que tenga un lugar cuando la pieza se puede encontrar sumergida en el baño, literalmente, principalmente compuesto de lo que había comentado anteriormente, como dice la diapositiva, que es meramente zinc fundido, eh, que pueda precisamente realizarse ese tipo de baño metálico y contar con diferentes piezas en cuestión de aleación, ya sea en este caso níquel o aluminio principalmente. Obviamente también están sujetos a cierto tipo de normatividad, que al fin y al cabo, pues cada uno de los procesos industriales son sumamente importantes poderlas llevar al pie de la letra. Recordando alguna de ellas, puede ser la ASTM A123-A, 123M, lo que es el ISO 1461, y pues precisamente en México una de las principales es la NMXH 004. Parte de su fundamentación, antes de entrar precisamente con lo que es una explicación más profunda del tema, ningún otro procedimiento puede igualarlo en cuestión a lo que viene siendo el aspecto de la seguridad y principalmente lo que es la duración y lo que es también el bajo costo de conservación que se tiene a largo plazo, ya que por eso es una de las principales razones de que lo que representa el 50% del consumo del zinc se destina precisamente a este tipo de aplicación. En ocasiones, bajo lo que viene siendo el tratamiento de lo que son las piezas galvanizadas, precisamente, pues relativamente es nulo, y ya que el proceso en sí de inmersión en caliente a través de lo que es la galvanización resulta ser un proceso meramente económico y obviamente importante para lo que viene siendo cada una de las industrias para poder cumplir con las especificaciones que inclusive el cliente puede llegar a solicitar, en comparación de aquellos que pueden tener un costo inicial inclusive menor, pero que lleva obviamente sin poder detectar que en ocasiones se cometen ese tipo de errores, costos adicionales de mantenimiento. Así que por eso mismo, como se comenta, uno de los principales detalles y aspectos que se tienen es precisamente el costo bajo para el poder mantenerlo dentro de la industria.
Como lo comentaba inclusive en las láminas anteriores, el bajo costo y la facilidad de lo que se tiene en el procesamiento son precisamente parte de los aspectos en cuestión de protección y seguridad para poder cumplir con las especificaciones de su funcionalidad. Son las principales razones, inclusive, por las cuales el galvanizado, por precisamente este proceso de inmersión en caliente, suele ser uno de los procesos elegidos principalmente por todas aquellas industrias que fabrican piezas metálicas y que se encuentra involucrado el proceso de corrosión, como lo podemos ver en la imagen. Lo que se busca precisamente, la calidad de este tipo de servicios es que la protección que se tiene en la cuestión de la corrosión del galvanizado puede ser directamente proporcional a lo que viene siendo en sí el espesor de recubrimiento. Y el periodo de vida de lo que es en sí el acero galvanizado, pues tiende a ser bajo, obviamente, condiciones ambientales en las cuales se encuentra el recubrimiento con una mayor y larga duración. Y eso va a depender mucho, obviamente, del proceso de aleación con los diferentes tipos de metales que se puedan llegar a estar involucrados. Bueno, paso a lo que es precisamente la siguiente lámina. Parte de la descripción del proceso. Uno de los principales objetivos que se tienen es precisamente poder obtener una serie de capas intermetálicas de lo que es precisamente la difusión del material o en este caso en el elemento en cuestión, que viene siendo el zinc, y que se encuentra meramente en un proceso de fundición en la superficie, como menciona la lámina de hierro o acero, ya que se puede considerar que es un compuesto meramente intermetálico y que se puede obtener una mezcla homogénea de dos o más metales. Lo importante a considerar de lo que viene siendo en sí el proceso de corrosión suele suceder mucho, inclusive en lo que viene siendo los medios acuosos, por ejemplo, cuando se utiliza precisamente lo que es la tubería galvanizada y que se tiene que tener un cierto tipo de garantía para que la temperatura pueda soportar lo que viene siendo este tipo de procedimiento. También lo que existe en cuestión de corrosiones, pero ya en medios al aire libre, que pueda permitir que la agresividad de lo que vienen siendo en sí las atmósferas se puedan estar manteniendo en cuestión de diferentes grupos, como por ejemplo los que son los ambientes rurales, los ambientes también urbanos, los ambientes marinos y también con mucho más razón los que son los industriales. Porque también la corrosión existe inclusive en los suelos. Y pues uno de los principales aspectos es la permeabilidad, porque en un momento dado un suelo arenoso y ventilado puede estar en un momento dado menos corrosivo y que un suelo que lo que es precisamente un suelo de una manera arcillosa y que esté permanentemente o continuamente húmedo. Así que por eso mismo es importante hacer los diferentes tipos de pruebas con ello. Bien, a continuación les voy a mostrar lo que es, por medio de un video, el proceso precisamente de inmersión en caliente y que se pueda distinguir de lo que precisamente nosotros estuvimos trabajando en cuestión de esta unidad. Aquí paso a continuación y voy a dar para que se pueda poder reproducir. El crisol nuestro tiene unas 700 toneladas de zinc fundido, es de los más grandes que hay en España. Y el ritmo que nos permite galvanizar esta instalación es de las más potentes que hay, ¿no? Predomina el trabajo físico, no hay robots ni nada porque nuestro proceso no puede
se puede utilizar, ¿no? En la pieza grande pues tenemos 12.000 metros cuadrados y tenemos unos 600 metros cuadrados, que es donde galvanizamos la pieza pequeña. El acero, tal como se conoce normalmente, puede venir engrasado o sucio o incluso oxidado, que es lo normal, porque el acero a la intemperie se oxida. Entonces, como la unión que se va a producir entre el hierro y el zinc en la caldera requiere que ese hierro esté totalmente limpio, lo primero que se hace es un proceso de desengrase y después un tratamiento que se llama decapado, que es un desoxidado. Ese hierro que ya ha quedado limpio, pero que sale de un baño en agua, tiene que pasar por un horno para secarse. Para evitar esa reoxidación se le da una especie de baño de sales que se llama flux. Inmediatamente después del horno es cuando se introducen en el crisol de zinc fundido, que está a 450 grados. Se forman varias capas de aleaciones hierro-zinc, la última de todas de zinc puro, que va a proteger al hierro frente a la corrosión. Ese es el secreto del galvanizado en caliente, que sí que lleva un recubrimiento suficientemente amplio, grande, como para que la pieza no se oxide, aunque esté en zonas muy agresivas, durante muchísimos años. Si necesitamos manipular rápidamente las piezas, puede haber un primer proceso, el enfriamiento en agua, el fosfatado si es necesario, no siempre se hace, y repaso, hay que hacer un repaso mecánico y una inspección por si acaso hubiera fallos. Y ya después el empaquetado y el proceso de expedición hacia el cliente. Hemos hecho unas inversiones importantes en unas plataformas para carga de contenedores y de trailers, por lo cual agilizamos mucho la labor de la carga del material, ¿no? Bien, eso es parte de lo que fue precisamente el proceso de inmersión en caliente, trabajando lo que es el proceso de galvanizado. Y como parte de las conclusiones de todos los procesos realizados, cada uno de nosotros y de todo el parte del equipo, consideramos que obviamente que pues es de suma importancia el hecho de poder estar estudiando la carrera de ingeniería mecánica, más que nada por la utilización de poder identificar qué tipo de materiales de construcción, inclusive qué tipo de procesos son los más pertinentes, más que nada para el desarrollo de las industrias, al mismo tiempo nosotros poder estar al tanto de cuáles vienen siendo los procesos que nos puedan a nosotros dar la facilidad y también lo que viene siendo la calidad de lo que es el desarrollo de algún tipo de tecnología, ya que pues en un momento dado poder elegir qué tipo de proceso, qué tipo de materiales nosotros necesitamos para cumplir con cierto tipo de requisitos, los objetivos que se puede llegar a tener dentro de la industria, de la misma empresa, qué tipo de visión puede llegar a tener, ya sea también lo que es obviamente muy importante, lo que representa para nosotros la calidad y la utilidad en cada uno de los diseños, que siempre sea favorable y que pues no van a ocurrir defectos por causa, en este caso, de una elección mal de algún tipo de material o tal vez en un momento dado algún tipo de proceso. Lo que la mayoría de las empresas buscan actualmente es reducir sus costos, porque como nosotros sabemos y tenemos muy bien identificado, pues con el pasar del tiempo, los insumos normalmente siempre van aumentando su valor y por lo mismo llega a golpear el costo unitario de algún producto y así a la vez al consumidor final. Es por eso también que es sumamente importante no quedarnos con lo que viene diciéndose los brazos cruzados y tratar también de indagar más en la cuestión de investigación para poder mejorar inclusive el desarrollo de procesos de materiales, el proceso o algún tipo de sistema que a la vez a nosotros nos pueda apoyar a que pues en este caso se puedan reducir costos y así a su vez mejorar inclusive la tecnología con diferentes tipos de aleaciones, diferentes tipos de propiedades
y de cierta manera nosotros poder hacer el cálculo efectivo de cada uno de esos materiales y poderlo desarrollar con una mayor experiencia para poder obtener una mejor competitividad, una ventaja competitiva dentro del mercado. Al fin y al cabo, fue una dinámica meramente muy nutritiva para nosotros y fue muy interesante el hecho de poder conocer e identificar cada uno de los procesos que nos tocó en la cuestión de las temáticas, ¿no? A continuación les muestro o les mostramos lo que vienen siendo las referencias bibliográficas que también están incluidas dentro de lo que viene siendo el trabajo para cualquier otro tipo de consulta. Les agradecemos la atención, muchísimas gracias y estamos ahí al pendiente de los resultados del equipo. Saludos.